La palabra de hoy es rescate en el momento preciso. Ay, rescate en el momento preciso. Esta es una palabra muy conocida, es cuando Jesús anduvo caminando sobre el mar, ¿no es cierto? Eso, qué lindo, ¿no? Qué momento, ¿no? Dice la palabra de Dios, ¿lo tienen todos? ¿La demás no? Está en pantalla, lo puede leer en pantalla, ahí enfrente suyo, pero puede ver. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en el otro lado, en la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole, ¿cómo estaba en medio del mar? Y viéndole, quiero que preste atención en esta parte. Y viéndoles remar con mucha fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron: ¡ah! 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 ¿No es cierto? Así me imagino que deben haber gritado. Algunos: ¡ah! No, pero bueno, eran discípulos, eran hombres. ¡Ah! Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló a ellos y le dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron de gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes. Para hacerle un resumen de la historia, habían pasado, antes de despedir a la multitud, el Señor había hecho la multiplicación de los panes y de los peces. Con 5 panes y 2 peces alimentó una multitud. ¿Se recuerdan de esa palabra? Que le dijo a los discípulos: aliméntenlo. Porque él le dijo: maestro, despida a la multitud. Despidamos a la multitud porque no hay que comer, no hay nada acá cercano, no está un Bea como acá enfrente, no hay nada. Denle de comer ustedes. ¿Qué? Denle de comer. No, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Y Dios hizo el milagro. Y dice el Señor: no entendieron. Todavía no habían entendido los panes y los peces y estaban afligidos y se turbaron al ver a Jesús caminando sobre las aguas. No tenían en claro todavía los milagros. Dice que todavía aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genaret y arribaron a la orilla. Y quiero ir a la historia, ¿no? De pronto el Señor le dice: vayan y crucen a la otra orilla, ¿no es cierto? Y dice que estaban en la cuarta vigilia. La cuarta vigilia sería, para ponerlo en reloj argentino cordobés, ¿no es cierto? Nuestros horarios, ¿no es cierto? La primera vigilia se toma, que es de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Esa es la primera vigilia. La segunda es de la medianoche. A ver, no, de las 9 de la noche hasta la medianoche la segunda vigilia. La tercera vigilia es de la medianoche hasta las 3 de la mañana, y de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana la cuarta vigilia. Si eran más de las 3 de la mañana, era más de las 3 de la mañana. Y dice que Jesús desde la tierra lo veía. Y usted dice: pero ¿por qué lo mandó a cruzar si el mar estaba picado? ¿No lo sabía Jesús que estaba picado? ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Y Jesús estaba orando y lo estaba viendo. Dice que lo veía. Estaban a mitad del mar, pero mismo Jesús lo estaba viendo. Y quiero que entienda esta situación y entienda lo que el Señor quiere decirle en esta noche. Eso mismo nos pasa a nosotros. Pensamos de nuestra manera que las cosas van a ser de cierta manera, y nunca las cosas pasan de la manera como nosotros esperamos. Dios va a dar esta salida,
lo va a hacer así, de esta manera. Y es bueno tener expectativa y confiar en el Señor, pero esperar siempre en el Señor, porque Él siempre está a tiempo, siempre trae la respuesta. Y miren lo increíble, pasaron hasta más de las 3 de la mañana para llegar hasta la mitad. Una vez que Jesús se subió a la barca, llegaron hasta la otra orilla inmediatamente. ¿Quiere verlo? Se lo aclaro mejor. Eso lo puede ver en Juan 6:21, que está hablando de la misma historia. Dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. De la mitad, llegó al otro lado. Listo, llegaron al otro lado. Y entonces, ¿por qué Jesús no estaba en la barca? Porque era rápido. Si Jesús está en la barca, ¿por qué no se subió a la barca? ¿Por qué se quedó con la multitud? Y cuando siguió con la multitud, en vez de ir directamente a ellos, fue a orar. Y se quedaron solos. Y muchas veces nos pasa eso, ¿no? Nos sentimos que Jesús nos dejó solo. Y estamos en este problema, en esta dificultad. ¿Y dónde está Jesús? ¿No ve que estoy afligido? ¿No ves que está el viento contrario? Entendamos una cosa, si estamos en el camino del Señor, si Dios no ha dado una palabra, si Dios te dice que te va a bendecir, Él lo va a hacer. Él no falla a su palabra. Estaba hablando esta mañana que no hay nada imposible para Dios, pero hay una sola cosa que es imposible. ¿Usted sabía que hay algo que Dios no puede hacer? Hay una sola cosa que Dios no puede hacer, que es imposible para Dios. Es imposible, totalmente imposible. Mentir. Él cumple su palabra. Él no miente. Él cumple su palabra. Por eso nos debemos aferrar a su palabra, conocer su palabra, conocer sus beneficios, lo que Dios promete. Cuando Dios promete, Él lo cumple. Saber. Dice, alma mía, alaba a Jehová, decía el salmista, y no se olvide de ninguno de tus beneficios. Pero a veces la aflicción no olvidamos de todo lo que el Señor nos ha prometido. Dice, ni siquiera se acordaron que podía venir Jesús. Que el que venía caminando por las aguas era Jesús. No era un fantasma. ¿Cómo? Dice, ¿por qué no entendieron lo de los panes? Vieron la multiplicación, vieron ese milagro de multiplicación tremendo con sus propios ojos. Minutos antes, horas antes, mejor dicho, ¿no es cierto? Habían pasado algo increíble, que estaban en una encrucijada, que tenían gente a la cual el Señor le dijo, denle de comer, hagan algo. ¿Qué hacemos? Y vieron la mano poderosa de Dios, la multiplicación de Dios. Vieron el milagro. Muchas veces hemos visto la mano de Dios. ¿Cuántas veces han visto la mano de Dios? Entonces, ¿por qué se afana? ¿Por qué se preocupa si ahora las cosas parecen que no se dan? El viento es contrario. Si Dios te dijo, y hay viento contrario, entendé que el Señor se tiene que subir a la barca. Definitivamente. ¿Cómo es que se sube a la barca? Es en oración, buscar la presencia de Dios. El Señor nunca ha sacado la mirada de vos, de cada uno de nosotros. Por ahí nos sentimos así, que el Señor se quedó, que el Señor se bajó de la barca, nos mandó solo. ¿Y qué hacemos ahora nosotros? La aflicción viene, las deudas, problemas con diferentes tipos de problemas de salud, problemas de falta que nos aflige ciertas circunstancias. Pero si viste la mano de Dios, viste la multiplicación, así como los discípulos que habían visto tantos milagros, ¿por qué se preocupaban? ¿Por qué estaban afligidos? ¿Por qué se asustaron? ¿Por qué estaban con miedo? ¿Por qué no entendían que si Dios lo había mandado, el Señor Jesucristo lo había mandado, y si Dios te manda a hacer su voluntad, da los pasos para adelante? Vas a llegar a la otra orilla. Ese es el propósito de Dios, que vayamos a la otra orilla. Nuestra fe sí era aprobada, así como los discípulos aprendieron de que con fe conseguían el propósito, ¿no es cierto? Vieron que la fe era poderosa, que el milagro se dio, la multiplicación de los panes y los peces se dio. Entonces era solo creer, tener fe. ¿Todo es posible? Si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Pero los discípulos ya se olvidaron ahí en medio del problema
y viento contrario y tremando como locos, ahí desesperados. Dice que estaba fatigado. El Señor lo vio remando con gran fatiga. Hay veces que queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos esperamos, siendo de que hay cosas, como decía esta mañana, que no está a nuestro alcance, que tenemos que pedirle al Señor, que debemos clamar al Señor. Cuando nosotros nos afligimos, cuando queremos hacer las cosas que no están a nuestro alcance, ¿ustedes saben que hay cosas que no están a su alcance hacerlas? ¿Cuántos saben que hay cosas que no están al alcance de nosotros hacerlas? No podemos hacerlas, no podemos manejarlas, pero Dios sí, porque Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Él cumple su palabra, Él es fiel a su palabra, pero entender que Él lo hace de la manera mejor para nosotros. En sus planes está nuestro bienestar. Dice en la mente: yo sé los planes que tengo para vos, de bienestar y no de calamidad, para darte el futuro que esperás. Eso es lo que dice el Señor. En los pensamientos de Dios está tu futuro, lo que vos querés, lo que vos deseás. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y bendiciones sin iguales, bendiciones grandes. Pero necesitamos pasar muchas veces esos momentos de ese viento contrario para llegar a la otra ribera, al otro lado del mar, pasar esa dificultad y ahí viene la bendición. Dice Ezequiel 34:26, lluvia de bendiciones, lluvia de bendiciones. Cuando la palabra de Dios dice cielos abiertos, es porque caen lluvia de bendiciones. Los cielos abiertos son tremendos. Dice: y daré bendiciones a ellas y alrededor de mi colina, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvia de bendición será. Las lluvias de bendición, esa bendición que estamos esperando, eso que estamos anhelando, esa bendición que queremos, va a ser una lluvia de bendición, creyéndole al Señor, poniéndonos fuertes. Por eso muchas veces nosotros no entendemos qué está pasando, por qué se demora el milagro, por qué está el viento contrario, si nosotros estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, lo que Dios ya nos dio palabra, ya nos habló el Señor, leemos la palabra de Dios, seguimos los pasos. Sin embargo, las cosas no salen como esperamos, no suceden. ¿Por qué no suceden? Hay días difíciles. La palabra de Dios le dice días malos. ¿Alguna te diría día malo? ¿Algún día malo? Por eso dice que nos debemos revestir de la armadura. Efesios 6:13. Revestíos de toda armadura, porque hay que resistir el día malo. Dice literalmente la palabra de Dios: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aleluya, gloria a Dios. Porque si no, vientos contrarios, ahí te venía abajo. Como los discípulos vieron al fantasma. ¡Uah! No entendieron lo que Dios quería hacer. No entendieron lo que Dios estaba haciendo en ese momento con ellos. ¿Estaba permitiendo ese viento contrario? Definitivamente que sí. Ese viento contrario era parte del plan de Dios para enseñarles a creer, a poner la confianza en Él. Nuestra fe está siendo probada a cada instante. Siempre nuestra fe está siendo probada para que creamos en el Dios Todopoderoso. Creerle a Él para cosas grandes. Creerle a Él. Dice Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo. Bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo aprovechamos el tiempo? En oración, clamando a Dios, buscando la presencia de Dios, buscando su rostro, buscando su guía. Leer la palabra de Dios, leer las promesas, aferrarnos a ella. Dice la palabra de Dios que debemos meditar en la palabra de Dios. Meditar de día y de noche. ¿Cómo meditamos si no la conocemos, si no leemos? Debemos leer todos los días la palabra de Dios. Un amén, gloria todos los días. Por lo menos el Facebook todos los días, ¿o no? ¿Y la palabra de Dios? Bueno, ¿ve noticiero? ¿Ve noticiero? No, tampoco. Bueno, extraterrestre tenemos acá. Le quiero decir que hay problema en Tucumán. De Tucumán acá. Hay problema, no, porque si no ve noticias.
Hay votación nuevamente. No sé si sabías. Bueno, le informo porque si no ve noticiero, no ve nada, no ve el diario. Ay, Dios santo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16:4. Todas las cosas son hechas por Jehová, para sí mismo. Y aún el impío para el día malo. ¿Cómo es esto? Y hasta el impío hecho por Dios, para el día malo. A veces Dios usa a personas. Usted sabe que el pueblo de Israel fue cautivo en Babilonia y el rey de Babilonia se llamaba Nabucodonosor, un nombre muy fácil, muy simple. Nabucodonosor, de repetirlo rápidamente. ¿Y sabe lo que dijo el Señor? Mi siervo. Le dijo mi siervo. Y era un impío, lo habían llevado cautivo al pueblo de Israel. Sin embargo, le dijo a Nabucodonosor, mi siervo. El impío muchas veces es usado para probarnos, probar la fe. Que te pincha, te dice, ¿cómo reaccionás, no? Te tiene el auto encima, ¿cómo reaccionás? El taxista acá. ¿Cómo reaccionás? Es probada. Una pregunta retórica. Airado pero no pequé, dice. ¿Cómo reaccionamos, no? Cuando pasa algo, viene la suegra y te dice, mi opinión es... No, porque las suegras no son malas, solamente que son opinólogas profesionales. No, es así, la suegra viene siempre, no, me parece que lo que está haciendo está mal. Claro, y empieza la temperatura a levantar. Ahí parece que a alguno le llegó la revelación, ¿no? Es así, el día malo, el problema, la dificultad. ¿Conoce gente así? ¿Cómo reaccionamos? ¿Conoce gente que viene a traerle problemas? Y mire lo maravilloso, el Salmo 41:1. Mire esto, para tener una salvaguarda para el día malo. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Nos tenemos que acordar de los pobres. Como digo siempre, la palabra de Dios dice, pobres siempre va a haber. Nunca vamos a terminar con la pobreza. Muchos dicen, ay, ¿por qué no venden en todo el oro del Vaticano para darle de comer a los pobres? Por ejemplo, ¿no? Y entonces por eso el Papa dice ahora, yo quiero una iglesia pobre para un pueblo rico. No tiene sentido, no tiene base bíblica, porque ese no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tener una iglesia próspera con pueblo próspero. Es así, es así. Por eso tenemos el mejor cartel. Ahí está. Lo mejor para el Señor. La casa de Dios tiene que estar hermosa. Estamos arreglando, estamos haciendo detalles, siempre poniéndola más linda la casa de Dios. Pero debemos acordarnos de los pobres. ¿Cuánto está haciendo? Por eso nosotros organizamos a través del brazo de amor, trayendo solamente un alimento no perecedero. Ay, pero yo también estoy pasando. Pero acordate del pobre. Es un antídoto para no pasar por pobreza ni por escasez. Acordarse de los pobres. Amén. 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 Tenemos que entender que todo tiene que ver para nosotros con los tiempos, las temporadas, los momentos. Nosotros queremos las cosas ya. ¿O no es así? Los discípulos fueron y le dijeron, Señor Jesús, antes que vaya al cielo, ¿cuándo hace todo esto? Y el Señor le dijo en Hechos 1:7 fue muy claro de cómo se debían manejar las cosas, cómo son las cosas de parte de Dios y que van a llegar todas las cosas, se van a cumplir en el tiempo de Dios. Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Cuándo es el tiempo? La voluntad de Dios. No está en nosotros. A su tiempo, al tiempo, esperar en el Señor.
Si viene viento contrario, alegrarte, porque ahí viene la bendición de Dios. Orar, clamar. Muchas veces le digo a las personas, ¿sabe? El Señor se va a glorificar en el momento difícil. Creer en el Señor. Ahí viene el milagro. Si no hay milagro, ¿qué necesitamos? No necesitamos de Dios si no hay milagros. Si no hay un problema, si no hay un obstáculo, no necesitamos ni siquiera milagros. ¿O no es así? Necesitamos el poder de Dios. Y somos tan duros y tan necios que si no tenemos necesidad, no buscamos de Dios. Y me incluyo, que he pasado por tiempos que las cosas florecían, los negocios estaban viento en popa, entonces ya no tenía tiempo casi de ir a la iglesia. En otros tiempos, ¿no? Después aprendí que lo más importante es buscar de Dios. Viene el fin de semana largo, nos vamos y no pisamos por la iglesia. Tomamos tiempo en vez de decir, no, aprovecho esto para buscar más de Dios. Qué bueno que hay 3 amén. Amén. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. ¿Me están poniendo en pantalla? Sí, muy bien, excelente. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Los discípulos estaban ya desmayados, ya estaban fatigados, ya pensaban que se ahogaban. No debemos actuar de esa manera, sino creer en el Señor y seguir adelante, seguir adelante. Si Dios te mandó, seguí, que el Señor está con vos, aunque piense que no está, aunque piense que el Señor no te está mirando, aunque piense que las cosas no están resultando. Seguir confiando en el Señor, porque viene la siega, la cosecha de esa fe puesta en marcha a su debido tiempo. En 1 Timoteo 6:14 habla el apóstol Pablo, a la carta a Timoteo le habla acerca de los afanes del dinero, de las cosas. Y le dice, no se deben preocupar, no se deben preocupar. Dice la palabra de Dios en versículo número 14, que guardéis este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. El Señor va a venir en el debido tiempo a sacarte de ese problema, de esa dificultad. No está en la barca. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo se va a meter en mi asunto? El Señor, al tiempo, es promesa de Dios. Al único y bendito soberano. Él es soberano. Él tiene el control de todas las cosas. Rey de reyes, Señor de señores. Al único inmortal, al que vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. 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 Muchas veces estamos dudando del poder de Dios, dudando de que Dios está en control de todas las cosas, porque suceden cosas, como decía, días malos. Entonces el día malo viene la preocupación. ¿Y qué pasa? ¿Por qué Dios permite? Estaba hablando esta mañana con un matrimonio que perdieron el bebé. Estaba embarazada la esposa, estaba hablando con él. Y muchas veces no entendemos por qué suceden algunas cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué nos suceden algunas cosas? Y hay cosas que no son explicables. Pero la palabra de Dios es fiel, dice Romanos 8:18, todas las cosas ayudan a bien a los que confían en el Señor. Pero ¿cómo puede ayudar a bien? ¿Cómo ese viento contrario puede ayudar a bien? ¿Cómo esa dificultad de estar ahí preocupados, pasando por momentos extremadamente difíciles en nuestra vida, sin embargo, decir Dios sigue en control, Dios está viéndonos, Señor nunca ha sacado la mirada de vos ni de mí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos lo saben? Amén, definitivamente. Dice Jeremías 5:24. Quiero que me acompañe a la palabra de Dios. Jeremías 5:24.
Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía a su tiempo, y nos guarda en tiempo establecido de la siega, en el tiempo de la cosecha. Eso es la siega, la cosecha, en el tiempo establecido. Es al tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para darte esa bendición. Dios es todopoderoso. Él te va a sacar de esa aflicción si estás pasando por momentos difíciles. Él está en control de todas las cosas. Él está en control de todas las cosas. Él tiene el control de todo. Pero tenemos que confiar en Él, esperar en Él, orar, clamar. La oración es lo que nosotros tenemos que entender, que es en la oración es todo lo posible. Decía una vez, una hermana decía, lo único que me queda es orar. Qué bueno, es lo mejor que te puede pasar. No tengo más nada que hacer, solamente orar. Buenísimo, porque ahí estás creyéndole a Dios y Dios va a hacer la obra. Pero muchas veces queremos nosotros desesperarnos porque no podemos resolver el problema, queremos actuar nosotros y no hay nada que podamos hacer porque no está a nuestro alcance. Los vientos de los discípulos que tenían contrarios no podían hacer nada contra la naturaleza. Estaban fatigados. El Señor le había mostrado el poder de la oración, porque el Señor Jesucristo, ¿qué hizo cuando traigan los panes y los peces? Oró por ellos y se multiplicaron. Y nos dice que oraron ellos, ¿no? Los discípulos se dedicaron a actuar. Vamos a remar, vamos a remar, vamos a remar, vamos a llegar a la otra orilla, viento contrario, vamos a remar, vamos a lograrlo, con nuestra fuerza lo vamos a lograr, sigamos remando que vamos a llegar. ¿Y llegaron a algún lado? No llegaron a ningún lado, se quedaron en el medio, y no podían avanzar, porque no es con sus propias fuerzas, sino necesitaban entender que lo que necesitaban que Jesús esté en control, que el Señor Jesús llegue a ellos. Muchas veces nos sorprende el Señor, siempre nos sorprende, yo diría, siempre nos sorprende, porque Él hace las cosas que no quedan dudas de que fue su mano poderosa la que actuó. Decía esta mañana, Él no deja ninguna duda que fue la mano de Dios. Cuando pasó con Gedeón, Él dijo, son 30.000. El pueblo va a pensar de que se libraron solos de la mano de Madián, y era un ejército de 135.000, ¿no es cierto? 30.000 con 135.000. Dijo, no, son muchos. Entonces quedó 300 contra 135, y Dios lo libró y le ganaron la batalla, y no quedó ninguna duda que Dios era el que lo salvó. Pero tenemos que entregar nuestras cargas al Señor en cada momento. Cuando viene la aflicción, cuando viene el problema, inmediatamente buscarle el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios. Y a veces que el Señor nos busca cambios en nuestras vidas. El Señor quiere que hagamos cosas. A veces es simplemente confiar en el Señor. Dice, estad quieto y esperar, saber que yo soy Dios, que Él tiene el control de las cosas. Pero hay veces que la prueba viene porque somos cabeza dura, porque cometemos errores. Hay cosas que debemos cortar, terminar con cosas que no convienen, cosas que nos acarrean problemas, y son los problemas que nos metemos cuando hacemos las cosas mal. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, quiero que me acompañe esta palabra, Apocalipsis 2:21. Entender que debemos cambiar, hay cosas que debemos cortar en nuestras vidas. Cuando estamos pasando por circunstancias como ese viento contrario, lo primero que debemos hacer no es juzgarnos, pero sí analizarnos nosotros mismos. ¿Estamos bien? ¿Estamos haciendo algo incorrecto? Un matrimonio, tiempo atrás, me dice
una pareja viene y me dice, pastor, nosotros hacemos todo y el dinero se nos va como un saco roto, perdemos dinero, nos roban, nos falta, y cobramos bien, tenemos buenos sueldos y sin embargo se nos desaparece el dinero. Y yo le digo, analizando a ver cuál era, dónde se escapaba la bendición, ¿no? Le digo, ¿ustedes están legalmente casados? No, pastor, nosotros somos como matrimonio, pero ¿cómo es eso? La bendición de Dios, entender que nosotros debemos hacer las cosas a la manera de Dios. Digo, tienen que casarse. Se casaron, recibieron una bendición de Dios, le regalaron casa. Le regalaron casa. En el trabajo inmediatamente le pagaron lo que tenían atrasado. Lo bendijeron grandemente. Entender cuando nosotros hay cosas que debemos cortar con el pecado. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Muchas veces queremos justificarnos, queremos decir, no, bueno, esto no está tan mal, todo el mundo lo hace, esto no tiene mucho. El Señor entiende mi situación y el Señor no entiende. El Señor dice, sed santo porque yo soy santo, clarito. Sed santo. No, sabe que yo tengo mal carácter, el Señor sabe que cuando me pisan el callo, no debemos reaccionar. Porque el impío está para el día malo, para que nosotros le crezcamos en la fe y le digamos a esa persona que viene a pisarnos el callo, ¿sabes qué? Dios te bendiga. No irónicamente, ¿no? Dios te bendiga. Porque por ahí ese Dios te bendiga y como que lo está mandando al infierno, ¿no? Realmente. Quiero que me acompañe a la palabra de Dios a 1 de Pedro 5:10. 1 de Pedro 5:10. Dice la palabra de Dios, mal Dios de toda gracia, misericordioso Dios, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, a veces nos parece largo, pero es un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Para eso es la prueba, para eso el viento contrario, para darnos esa herramienta. Perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Pero debemos clamar, pedir al Señor, entender que hay cosas que no están a nuestro alcance. Que por más que rememos, que por más que digamos lo vamos a hacer con nuestra fuerza, lo voy a lograr, y nos terminamos chocando contra una pared. Terminamos en problemas, terminamos frustrados, terminamos diciendo, Dios no está conmigo, ¿qué está pasando? Si viste la mano de Dios, ¿cuántas veces has visto la mano de Dios? ¿Cuántas has visto? ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuántos milagros has visto aquí en la catedral? Tantos milagros hemos visto aquí. Tantos milagros. Esta mañana estábamos hablando de la esterilidad, de mujeres que tenían. Aquí cuántas mujeres que no podían tener hijos recibieron el milagro. Que ya habían probado con la ciencia. ¿Cuántas personas ya estaban desahuciadas de los médicos y recibieron su milagro? Yo era uno de esos. Los médicos dijeron, no hay nada más que hacer. Estaba en coma profundo, respirador artificial. Sin embargo, para el hombre era imposible, para la ciencia era imposible, pero aquí estoy. Hace 11 años estaba en esta situación, había tenido un accidente fatal, habíamos chocado contra un camión de frente, una situación extrema. Pero uno dice, ¿por qué me tiene que pasar esto? Hay que entender que hay circunstancias, pero Dios se glorifica siempre
en toda circunstancia. Ahí llega el Señor y viene la salvación y viene el milagro en el tiempo preciso, en el tiempo de Él, no nuestro tiempo, en el tiempo de Dios. Dios tiene preparado algo grande y poderoso para nuestras vidas. Estoy percibiendo el tiempo del Señor que tiene para este pueblo, para nuestro pueblo, para la Catedral de la Vida. ¿Cuánto lo pueden percibir? Que viene un tiempo de gloria, de la manifestación de Dios grandemente, con un crecimiento, una expansión tremenda. Pero hay que pasar, llegar a la otra ribera, creerle al Señor, afirmarse en Él. Las circunstancias, no ver ese viento, sino decir, ahí viene. ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús que viene? Prepararse para el milagro, prepararse que venga a subirse a la barca al Señor Jesucristo. Padre eterno, bendito Dios, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que fortalezca